presupuesto. ¿Cuáles son las condiciones que no las obligaciones, cuáles son las obligaciones que tiene el director por el elegido? Ese es su trabajo ejecutivo, pero cuando lo eligen, ¿qué tiene que hacer? Tiene que prestar una garantía por su trabajo profesional y constituir domicilio para las notificaciones para su trabajo, para cualquier notificación que tuviera que ver con el trabajo, en relación a la función que cumple. Y además, la ley exige que la mayoría de directores que conforman el directorio tengan domicilio real en la República. Es decir, en definitiva, todo debe constituir una garantía por su gestión. La mayoría de los directores tienen que tener el domicilio real. ¿Cuál es el domicilio real? ¿Dónde vive? Donde vive, el domicilio real. Y además todo debe constituir un domicilio a los efectos de las notificaciones que tengan que ver con su trabajo que tengan que ver con su trabajo en el directorio. ¿Se acuerdan que era el comité ejecutivo? ¿Qué era el comité ejecutivo? El comité ejecutivo no son designados por los directores, o sea, los directorios delegan al comité ejecutivo. Ay, no entiende nada, ¿no es? Yo lo escucho mucho. ¿Cómo es? Yo entendí que el comité ejecutivo, el directorio delega al comité ejecutivo la ¿Quién es el comité ejecutivo? Son los directores. Es un comité más pequeño conformado por directores a los cuales tienen a su cargo las funciones ejecutivas diarias. ¿Sí? Ahora, la designación de un comité ejecutivo no acarrea para nada la exhibición de responsabilidad del resto de los directores. ¿Para qué conformamos un comité ejecutivo? ¿Porque se nos va a ganar? No. ¿Cuál es la función del comité ejecutivo? Parece que el jueves estamos todos medio cansados. ¿Cuál es la función del comité? Hacerse cargo del diario, de la gestión ordinaria, no de la ordinaria, del diario, de la gestión. ¿Por qué? Porque nosotros somos un directorio de 9. Cada vez que vamos a tomar una decisión nos tenemos que reunir. La ley nos exige que nos reunamos una vez cada 3 meses. Nosotros tenemos el estatuto que sí nos vamos a reunir una vez cada 3 meses. Pero mientras tanto tiene que estar funcionando. Entonces designamos un comité ejecutivo. Distinto cuando somos un directorio de 3 o de 2 o unipersonal, que los funcionamientos es de otra manera. Pero cuando se trata de órganos colegiados, de directorios que tienen muchos integrantes, normalmente se designa un comité ejecutivo que va a estar a cargo de, para la redundancia, de la ejecución diaria del accionar de la sociedad o del cumplimiento del objeto social, de la organización de todas las acciones tendientes al objeto social. Pero que conformemos este comité ejecutivo de todo este directorio grande, no significa que el resto de los directores se exima de responsabilidad. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se podía elegir el directorio? Por sistema general, por voto acumulativo, por sistema de voto acumulativo. No escriban porque esto ya lo copiaron todos los otros días, ¿no? No me doy ni vuelta porque seguro que tú se lo escribiste. Por sistema de voto acumulativo y por categoría. Bien. Muy bien. Bien. ¿Cuánto dura,
¿qué tiempo tienen para durar el cargo? Hasta 3 ejercicios, y si fueran elegidos por el Consejo de Vigilancia, hasta 5. Bien. Para que sean elegidos en el Consejo de Vigilancia, tiene que primero existir el Consejo de Vigilancia y segundo, dentro de las facultades, tienen facultades expresas de la designación de directores. ¿Cómo era la remuneración? ¿Se acuerdan? Tenía todo un sistema, no era fija. Cuando lo elecciones por el Consejo de Vigilancia, la remuneración es fija. Acá la Asamblea decidía, o sea, la normativa general es que la Asamblea decide los honorarios que van a percibir los directores, los cuales no pueden superar el 25% de las utilidades. Si hubiera pérdida, ese monto se baja al 5%, y si hubiera reconocimiento o gasto extraordinario que se le debería reconocer a los directores, ese tema se pone como orden del día y se trata en la asamblea de qué tipo. La asamblea de accionistas ordinaria. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se eximía de responsabilidad el directorio? Un director, ¿cómo se puede eximir de responsabilidad? No, esa es extinción. ¿Cómo se exime? Cuando se aprueba una gestión. También se extingue, pero sí. ¿Cuándo se exime? Cuando él presenta su protesta de manera... Cuando dejaba por escrito su negativa o su oposición a la decisión tomada. Muy bien. Y se extingue por aprobación de gestión o por acuerdo o trato transaccional, donde existiendo la responsabilidad, por una parte se reconoce la responsabilidad y por el otro llegan a un acuerdo con respecto a los daños y perjuicios que se le van a percibir o se le van a cobrar. Muchas veces esos números tienen que ver con quizás con honorarios pendientes o demás, y se llega a un acuerdo. ¿Bien? Bueno, entonces ya hemos visto quién es el órgano volitivo de la sociedad. ¿Quién toma las decisiones? La asamblea. ¿Quién las ejecuta? ¿Cuál es el órgano ejecutivo de la sociedad? El director. Y hoy vamos a ver los órganos de contralor, que puede ser el Consejo de Vigilancia o la Sindicatura, o el Consejo de la Vigilancia y la Sindicatura, o la Sindicatura sola, o el Consejo de Vigilancia sola. ¿Sí? Son dos los órganos de vigilancia. ¿Cuál es el órgano, perdón, cuál es la diferencia entre el Consejo de Vigilancia y la Sindicatura? Que el Consejo de Vigilancia, ¿qué pasa? No, esos son las sindicaturas. El Consejo de Vigilancia, está muy bien lo que dice. El Consejo de Vigilancia está conformado por accionistas. Y que para que exista el Consejo de Vigilancia tiene que estar previsto en el estatuto. En el estatuto se va a prever cómo se conforma, por qué plazo, que puede ser superior a 5 ejercicios, y además, digamos, cómo se elige. Se elige en la asamblea ordinaria igual que el resto de los funcionarios. Este Consejo de Vigilancia, a diferencia de por más que tiene las mismas funciones que la sindicatura, la diferencia principal es que está conformado por los propios accionistas. La sindicatura, que es el otro órgano de contralor de fiscalización privada, está conformada por personal técnico, que puede ser contadores o abogados. Bien, ¿cuáles son las funciones del Consejo de Vigilancia? En principio son las mismas que la sindicatura, es decir, controlar las funciones del directorio, controlar la gestión del directorio, investigar si consideran necesarias ciertas circunstancias para después presentárselas al resto de los accionistas, elegir, si así lo determinara el estatuto, elegir a los directores
para el caso que eligieran los directores establecer el monto de la remuneración, el cual será fijo por el periodo en que trabajan o que están a cargo. Y sí es importante que si la sociedad tiene consejo de vigilancia y no tiene sindicatura y prescinde de la sindicatura, porque lo puede hacer, sí tiene que tener una auditoría externa. Lo mismo le pasa a la sociedad que sin tener consejo de vigilancia prescinde de la sindicatura. Ahora, ¿cuáles son las sociedades que pueden prescindir de las sindicaturas? Aquellas que no estuvieran incursas dentro del 299. ¿Cuáles son las sociedades que tienen la obligación de tener sindicatura? Las que están incursas en el 299. Pero además no solo tienen la obligación de tener una sindicatura, sino que además esa sindicatura debe ser colegiada. Es decir, debe que tener como mínimo un número de 3 y ser siempre impar. Ya yendo directamente a lo que es la sindicatura, la ley establece. Quiero que leamos primero las cartas del Consejo de Vigilancia, quiero que leamos las funciones y el tema de la elección. Ya les digo que ahí les digo. Hoy me llegó obligaciones negociables. Lo mismo cuando vino acciones que eran las obligaciones negociables, una forma de captación de capital. Y hoy me llegó que Petrol está lanzando a través del banco ICBC obligaciones negociables. Así que para el lunes voy a ver si les puedo imprimir, el viernes, si puedo imprimir qué son los requisitos, cómo es el programa y todo, para que tengan una idea de cómo se hace. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto cuando hablábamos de captación de capital, de la sociedad anónima escalonada? La suscripción pública. Sin ser acciones son obligaciones no negociables. Las obligaciones negociables son otra forma de captar capital o captar crédito para cumplir el contrato social. Así que es muy interesante. La ley recién viniendo, entonces bueno, yo me voy a fijar qué más encuentro para ver si lo podemos analizar y que tengamos una idea más real de lo que hablamos siempre desde lo teórico. 80 dice usted. 280. El estatuto de poder. Sí, más claro el 281. El 281 me gusta más porque son las funciones del Consejo de Vigilancia, así ya después vemos la sindicatura. ¿Quién va a leer? Uno que tenga ganas de leer. El jueves estábamos cansados y hoy es lunes, tenemos que tener mejor posibilidades. ¿Por qué no hagan el fin de año? ¿Qué les pasa? ¿Están aburridos? Vamos, pongamos cuenta. A ver, ahí atrás me voy a usted el 81. ¿Tiene ganas o no? ¿Usted tiene ley? ¿Usted? Sí. Bueno, lea entonces. Organización. El estatuto organiza la organización y funcionamiento del Consejo de Vigilancia. Atribuciones y deberes. Son funciones del Consejo de Vigilancia: fiscalizar la gestión del directorio, puede examinar la contabilidad social, los bienes sociales, realizar arqueo de caja, sea directamente o por delitos que define, recabar informes sobre contratos celebrados o el trámite de celebración, aun cuando no excedan
de las atribuciones del directorio, por lo menos en esta línea. El directorio presentará al Consejo un informe escrito acerca de la gestión social. Otra atribución, convocará a la Asamblea cuando estime conveniente o lo que quieran accionistas conforme al artículo 236. ¿Qué decía? No se van a acordar del artículo 236, pero ¿quiénes podían, cuándo debía convocarse asamblea? Cuando los accionistas que representen por lo menos el 5% del capital social podrían pedir la convocatoria de asamblea. Ese es el 236, ¿sí? Bien. Sí, eso de la aplicación del artículo 58. Nadie se acuerda que era el 58, pero ¿cómo era el tema del ejercicio de las funciones del administrador? ¿Qué pasaba con los actos de administración? No, notoriamente Todos los actos realizados por los administradores que no fueran notoriamente extraños a la sociedad serán imputables a quién. A su misma. Ese es el límite del ejercicio de la función de administrador, que traído acá es el límite del ejercicio de la función del director, y en este caso dice convocará a la asamblea cuando estime conveniente y así lo requieran, sin perjuicio de la aplicación del 58, el estatuto puede prever que determinadas clases de actos o contratos no se pueden celebrar sin la aprobación del Consejo de Vigilancia. Es decir, la normativa general del 58, que todos aquellos actos que no sean notoriamente extraños son imputables a la sociedad, puede tener una excepción que esté dada por el propio estatuto que diga, salvo tales que van a necesitar o que van a requerir autorización previa del Consejo de Vigilancia. A eso se refiere el inciso B. No, C. C. Bien. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? ¿Continúo? ¿Sí? Inciso B. La elección de los integrantes del directorio cuando le establezca el estatuto sin perjuicio de su revocabilidad por la Asamblea. En este caso, la remuneración será fija y la duración en el cargo podrá excederse a 5 años. ¿Qué significa la elección de los integrantes del directorio cuando así lo establezca el estatuto sin perjuicio de su revocabilidad por la Asamblea? Porque la ley autoriza al Consejo de Vigilancia a elegir, pero la revocabilidad de la función es a cargo de la Asamblea. ¿De qué tipo? ordinaria. ¿Ordinario o no ordinario? Ordinario. Bien. Muy bien. Presentar a la Asamblea sus obligaciones sobre la memoria del Sus observaciones. sus observaciones sobre la memoria del directorio y los estados contables sometidos a consideración de la misma. Bien. Vieron que dice aprobación de estados contables, informe del síndico, también sería informe del Consejo de Vigilancia, cuando dentro de los temas a tratar en una asamblea ordinaria. ¿Vieron alguna vez un edicto de asamblea ordinaria? ¿Vieron alguna vez algún edicto de convocatoria de asamblea? ¿No? Bueno, busquen, porque el lunes, hoy yo doy clase, el miércoles la doctora Dazán y sábado, y el jueves no hay clase, y la semana que viene hacemos práctica, el lunes y el miércoles. Entonces, para el miércoles, que va a ser cuando yo traigan consigan un edicto de convocatoria de asamblea. Pueden juntarse cada 4 o 5 y traer uno analizado. Y lo analizamos acá y lo compartimos con los compañeros, ¿sí? Bien, yo también tengo uno para trabajar. Pero ustedes también busquen y traigan. ¿Cómo era su nombre? César Martín. ¿César? Sí. Sí, nomás César. Inciso G. No, el F. Designar una o más comisiones para investigar o examinar cuestiones o denuncias de accionistas o para vigilar la ejecución de sus decisiones. ¿Y el otro? Inciso G. Las demás funciones y facultades atribuidas en esta ley
a los químicos. Bien. Y después podemos ver el 282 y el 283. ¿Alguna duda hasta acá? El 282 va a hacer referencia a qué pasa con los consejeros disidentes. ¿Cuáles serían los consejeros disidentes? Aquellos que no están de acuerdo con determinadas decisiones. ¿Sí? ¿Usted cuál decía, perdón? Pero no importa, lo importante es que empecemos a pensar. Si no es muy soso que yo venga y les cuente lo que dice la ley cuando usted agarra la ley, y no tiene sentido porque acá lo que tenemos que hacer es construir entre todos la clase y el conocimiento. Hay días que, no sé si nos estamos agarrando muy cansados, ya estamos a fin de año, ya están pensando en los finales, pero te lo voy a decir como, ya el jueves estamos, pero digo, bueno, el calor, yo también estaba en la machucha, pero hoy también nos vemos muy cansados. ¿Le pasa algo o que están aburridos con la materia? ¿No? Cansaduchis. Sí, a las dos, porque después, o sea, ya viene mal. Pero bueno, ya están casi que a 3/4 de carrera, o sea, ya están más del otro lado. Ya después van a ejercer la profesión, que está buenísimo. Ustedes son todos licenciados en administración, ¿no? Sí. Es muy buena la carrera de ustedes. ¿Cuál sería lo más? La primera salida laboral sería el asesoramiento a una empresa. Y después, si no, ¿qué otras cosas también además? O sea, siempre tienen que trabajar en empresas privadas o pueden trabajar en público también. También nos sirve para la parte Para lo público. Chicos, yo estoy solo, claro, no es fácil. No sé qué dice usted. depende de la orientación que uno tome. Claro, por eso digo. Recursos humanos, comercio internacional, también. ¿Recursos humanos también pueden hacer? Sí. Bueno eso. Marketing también. O sea que tienen como una base y después se van a especializar en distintos áreas de la administración o de áreas de una empresa, digamos. Sí. Qué bueno. Nosotros tenemos de todo un poco, tenemos financiera, recursos humanos, marketing. Más fuerte. Tenemos financiera, recursos humanos, marketing. Claro, yo siempre voy por el lado que hace el licenciado, te aconseja desde lo financiero, Sí. de la administración pura, digamos. Generalmente siempre nos piden dos cosas, o sea, no tengo dinero, tengo problemas financieros o tengo problemas de venta, esas son las dos ramas. Las dos ramas principales, las ventas. Por las cuales te convocan. Pero yo lo que veo es que muchas empresas que antes se manejaban más, digamos, como familiar, como kiosco, como así cuaderno, digamos, que ya no saben de qué cosa. La computadora sirve y a ver, ahora buscan el asesoramiento profesional para expandirse, para estar mejor frente a la FIC, o sea, como más organizado, ¿no? Como que ahora hay más. Realmente se da cuenta cuando ya se están quemando las papas. Como todo. O sea, el emprendedor se da cuenta que algo está haciendo mal, porque dice, vendo, pero no tengo dinero, no sé de dónde se ve el dinero, porque no tiene una planificación financiera. O sea, Un flow, una cosa así. no, nada, o sea, sabe que vende y sabe que... ¿Sabe que vende? Que cobra, que le debe a los proveedores y que la plata no le llega al fin de mes. Así. Como todo, digamos. Ahí está. Todos necesitaríamos una licencia para la administración de empresa de la casa. En ese sentido hay una materia que es optativa que se llama investigación de mercado, que nos permite analizar todo eso. Sí. Especialmente para eso. Pero siempre dirigido a la empresa. Sí. A la organización empresarial, digamos. Sí. Está bien. Bueno, veamos el 283 también me parece importante. Artículo 283. Cuando el estatuto organice el Consejo de Vigilancia, podrá prescindir de la sindicatura prevista en los artículos 284 y siguientes. En tal caso, Es decir, ¿cuándo dice en tal caso? Cuando prescindiera. en tal caso, la sindicatura será reemplazada por la auditoría anual.
contratada por el Consejo de Vigilancia y su informe sobre los estados contables se someterá a la Asamblea. Y va hablando cada vez más despacio. Tome aire. Y su informe sin perjuicio. Sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar el Consejo. Bien. Entonces, ¿entendemos lo que es el Consejo de Vigilancia? Bueno, ahora vamos a la sindicatura. La sindicatura es el órgano de contra... ¿Sí? ¿Quiere decir algo más, don César? No. ¿No? ¿Está llegando? Bueno. El órgano de contralor, la fiscalización privada del órgano de contralor, pero técnico. ¿Por qué decimos que es técnico? Porque el órgano es un órgano, no se olviden que es un órgano, entonces en consecuencia puede estar acéfalo. Sí. Profesor, a mí se me plantea una duda, ¿a qué se debe la elección de un nuevo voto, digamos? ¿De qué? ¿Del Consejo de Vigilancia o una sindicatura? Yo en lo personal, porque entiendo que parece que mejor... directamente a la sindicatura. No sé, porque entiendo que el Consejo de Vigilancia es por accionistas, decían que no, y el otro, los abogados, contadores, entiendo que pueden ser externos también o tienen que ser socios también. ¿No? Esa es la primera diferencia. Claro. La segunda diferencia. Yo no entiendo a qué se debe elegir, qué se podría la causa en elegir entre uno u otro, digamos. Yo, sinceramente, siempre he visto sociedades con sindicatura, he visto sociedades con consejo de vigilancia. Creo que los consejos de vigilancia sirven para... No se olviden que nosotros estudiamos esta normativa de sociedades anónimas. ¿Y cuál es el objetivo? No estamos... O sea, la ley en general se direcciona para las sociedades anónimas, pero de gran magnitud, no las cerradas, las de familia, donde tenemos un directorio chico, donde prescindimos de la sindicatura, donde lo manejamos más, usamos el tipo para organizar a la empresa, pero utilizamos ciertas herramientas que nos da la ley. En cambio, la ley, cuando habla de la normativa de la sociedad anónima, le da un montón de herramientas para sociedades donde existen muchos accionistas, mucho capital, de otra, no es la palabra grandeza, de otra implicancia en la empresa. Entonces muchas veces pasa que dirá, bueno, además de la sindicatura, pongamos un consejo de vigilancia para que haya un doble control. Porque nosotros mismos, como accionistas, vamos a controlar a los directores y a los síndicos. Y si decidimos prescindir de la sindicatura, vamos a controlarlos a los directores a través de esta auditoría. Pero esos auditores nos van a tener que venir a contar a nosotros qué estamos haciendo. ¿Cuál es la función de la sindicatura? Olvidémonos del consejo, vamos a la sindicatura. ¿Cuál es la función de la sindicatura? Velar por los derechos de los socios. Esa es la función principal. Velar, controlar al directorio para velar por el derecho de los socios. Entonces ya me fui a cuál era su pregunta. ¿A qué se debería la elección entre uno o otro? Ah, no, de gusto, ¿va? De gusto, de estructura, de gasto. La sindicatura. Muchas veces decidimos prescindir de la sindicatura si no fuera obligatoria. Armamos un consejo de vigilancia porque los consejeros pueden quizás ser gratis y la auditoría nos va a salir más barato que un síndico mensual. O decidimos que no, que haya sindicatura y que haya consejo de vigilancia también. Son decisiones que tomamos al constituir la sociedad. ¿Sí? Entonces, volviendo a la sindicatura es el órgano de contralor. ¿Es un órgano permanente o qué creen dentro de los caracteres? ¿Es permanente? ¿Qué consideran ustedes? Una vez elegido, tiene que ser permanente. ¿Ah? Una vez elegido, profe, es permanente. Es permanente. Si estamos poniendo el órgano en funcionamiento, es permanente. Porque debe desarrollar su actividad
durante todo el tiempo. ¿Cuál es el único órgano no permanente? La asamblea. ¿Y por qué? Porque se reúnen cada tarde. Porque además que se reúnen para tanto, pero vamos a poder decir, bueno, pero el directorio también se reúne cada 3 meses. El tema de la asamblea es que necesita de un procedimiento para su convocatoria. Y así que usted, y ahí, ¿cómo es su nombre? José, bien, me va a hacer una pregunta linda. Usted dice, la asamblea es no permanente porque se reúne cada tanto. Cuando nosotros debemos convocar a asamblea ordinaria o extraordinaria, ¿en razón de qué la convocamos? ¿De los tiempos? A los tiempos, muy bien. Antes era en razón a los tiempos. De tal fecha era la ordinaria, de tal fecha era extraordinaria. Pero con un cambio que se produjo en el año 70, o sea, antes que ustedes nazcan, 73, es de razón a los temas. Bien, bueno, vamos a la sindicatura. La sindicatura, entonces el órgano de contralor es un órgano permanente. ¿Es tipificante o no tipificante? Y es tipificante de la es tipificante y me falta uno como antes de la clasificación de tipificante, ¿no? ¿Necesario? No, los requisitos son Esencial y no esencial. ¿cómo? Esencial y no esencial. Esencial, muy bien, gracias. Esencial tipificante. Es un órgano esencial tipificante porque hace a la sociedad anónima. Puede, nada más que puede ser colegiada, pero para las sociedades que impulsan el 299 debe ser colegiada. Puede ser. Y también se puede prescindir de la sindicatura. ¿Cuándo se puede? Entonces, en principio, vamos, que es un órgano permanente, que es el órgano de contralor de la sociedad anónima, que está compuesta por síndicos o abogados, es decir, que son personas con capacidades técnicas diferentes. Hacemos todas diferentes. Capacidades técnicas tienen que tener. Y se presume la sindicatura remunerada. Y la remuneración se establece o se determina ¿dónde? No, en la asamblea ordinaria. ¿Quién elige a los síndicos? Los accionistas en la asamblea ordinaria. Los síndicos ejercen sus funciones por el tiempo y el plazo que determine el contrato constitutivo. Ahora, ese plazo puede ser hasta, ¿cuánto? 3 ejercicios. Son revocables, las designaciones de síndicos son libremente revocables, es decir, lo mismo, les revocamos las funciones y pueden ser removidos. ¿Cuándo van a ser removidos? En cualquier momento, porque removido y revocable lo mismo. Haya o no justa causa. Salvo que estableciéramos en el contrato que necesariamente es justa causa, pero eso no es un requisito. Existen inhabilidades y incompatibilidades que son las mismas para el síndico que para el director. Cuando nosotros le preguntamos a ustedes cuáles son las inhabilidades y incompatibilidades de la sindicatura, no pueden quedarse ustedes con las mismas del directorio, porque si no vamos a preguntar cuáles son los del directorio, los estudios. Pero además, bueno, no también, y acá también tiene que ver con las del directorio. No pueden ser síndicos quienes estén directamente con los directores, con los accionistas. Hasta los directos no pueden. Hasta el cuarto grado de consanguinidad y 2 de afinidad. Hasta el segundo grado de afinidad. ¿Se acuerdan de eso de la colateralidad y la afinidad o no? ¿Cuáles son los parientes afines? Los políticos. Muy bien. ¿Y cuáles son los colaterales? Los sanguíneos. Son sanguíneos los colaterales, pero ¿cuáles son? Los que tienen que ver con los hermanos, con los familiares.
nosotros tenemos. ¿Es lo mismo que para el auditor, profe? No, la auditoría no dije nada, dije el directorio. No, la auditoría es externa, cualquiera puede contratar. Seguramente no vamos a contratar al hermano del primo, pero bueno. Los parentescos son directos, son los ascendentes, descendentes y colaterales. Pero yo me refería a esa parte del abuelo y después están los hijos, los tíos. ¿No es así, no? Claro, ascendente abuelo, descendente hijos, colaterales hermanos. Colaterales en cuarto grado, primo sería hermano, primo segundo. Y al fin un cuñado, por ejemplo. El cuñado es hasta segundo grado, porque el primer grado con el hermano y segundo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, la sindicatura se presume, como les vuelvo a decir, onerosa. ¿Qué significa esto? Que si yo, porque soy bonita y no quiero cobrar a la empresa, digo yo porque soy abogada, ustedes no, porque son licenciados, los contadores no pueden ser. Si por cualquier razón decidimos no percibir los honorarios, debemos dejar en el acta donde se establece, donde se trata el tema, en el acta de asamblea, donde se trata el tema de determinación de honorarios correspondiente a la sindicatura, el síndico toma la palabra y manifiesta que renuncia a cualquier monumento que pudiera corresponderle en concepto de honorario. Y así se queda. Cuando la sindicatura es colegiada, ¿cómo se va a eximir de responsabilidad el síndico? De la misma manera que el director, dejando por escrito su oposición a las resoluciones de la sindicatura y a las resoluciones del directorio. El síndico participa de las reuniones de directores. ¿Cuáles son las funciones? Primera función del director, del síndico. Tiene funciones de investigación, tiene funciones de información, tiene funciones de control y funciones de participación. La primera función de la sindicatura es ¿qué para usted? ¿Cuál sería la primera función? ¿Cuál sería la primera función que podríamos hablar de la sindicatura? Que tienen que revisar los libros. Control. La función de control de la documentación, de los libros, de la gestión en general. Es decir, el que va ahí audita, revisa. Por eso, si no prescindimos la sindicatura, necesitamos los auditores, porque el síndico es el que audita, el que controla, el que estudia si son consistentes los papeles con la realidad, con lo que realmente pasa. ¿Qué otra función tiene el síndico? ¿Controla sobre lo hecho o también puede controlar sobre lo No, controla sobre lo hecho y participa en las decisiones del directorio, con voz y sin voto. Y esa es la segunda función importante. Entonces, cuando el directorio se reúne y toman decisiones, el síndico puede oponerse y puede dejar constancia de su oposición y hasta puede denunciar ese tema. Ahora, si se hace el tonto y mira por otro lado, va a ser tan responsable por los daños y perjuicios que le ocasionaron a la sociedad justamente con el resto de directores por el daño ocasionado por la resolución tomada. Supongamos que tomamos una resolución que le acarrea daños a la sociedad, que le acarrea perjuicios. Y el síndico participó con voz, sin voto, pero no se opuso ni manifestó nada. Y después en la asamblea se determina la responsabilidad de los directores en ese acto. Se va a determinar la responsabilidad de los directores y se va a determinar la responsabilidad de los síndicos. ¿Por qué? Porque los síndicos acompañaron tal resolución. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos, cuando en la otra clase hablábamos de la responsabilidad de la prohibición de contratar del director con la sociedad, salvo que lo hiciera de acuerdo a las condiciones del mercado?
ahí no hay problema. Ahora, si hubiera otro tipo de contratación, el directorio pueda aprobar la contratación con ese director en particular al referéndum de la asamblea, ¿se acuerdan? Ahí podía ir, por ejemplo, en ese caso en particular el síndico se puede oponer a esa contratación. Ahora supongamos que no se opone, que no dice nada, vamos a la asamblea, como hacen la contratación al referéndum de la asamblea, vamos a la asamblea no nos aprueba ese acto. ¿Quiénes van a ser responsables? El director que contrató con la sociedad. Los otros de los directores que le aprobaron la contratación y la hicieron. Y el síndico que no dijo nada. Entonces, en su función de contralor, va de la mano la responsabilidad de los directores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Salvo, y por eso también tiene funciones de investigación, salvo que hubiera temas que por propio moto o por denuncia, y esa es otra función, la de investigación, por motu propio o por denuncia de accionistas que representen por lo menos el 2% del capital accionario, por denuncias, deberá el síndico investigar las mismas, hacer los informes respectivos y comunicarlo o llamar a la asamblea a los efectos de informar tales circunstancias. Además debe confeccionar los balances, la memoria, el informe del síndico. En cada asamblea debe informar, hacer un informe anual de la gestión de los directores y de la gestión de la sociedad. ¿Dónde se aprueban todos esos papeles? El balance, la memoria, el informe síndico. La asamblea ordinaria. ¿Qué otro informe debía hacer el síndico? ¿Se acuerdan? Que ya estudiamos. Veamos poco. Chicos, van a pasar el integral, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de reducción de capital? Se podría reducir el capital en forma voluntaria siempre que estuviera por decisión de la mayoría de socios y con un informe fundado de la sindicatura. ¿Se acuerdan o no? Bueno, ustedes tienen que ir relacionando. No es que el primer parcial, el segundo parcial, porque sí, porque así son las preguntas en el final. Relacionar. ¿Qué otra cosa? Bueno, participo de las asambleas, tiene los deberes de investigación y básicamente los deberes de control. Vuelvo a repetir, en la asamblea ordinaria quien elige al síndico y quien lo renueva. Y es el estatuto quien determina el plazo. También dijimos que podíamos prescindir de la sindicatura cuando no estuviéramos inclusos dentro de 299 horas. Sí, para prescindir de la sindicatura necesitábamos no solo prescindir, sino que quede establecido el estatuto que vamos a prescindir. Y para el caso que se prescinda de la sindicatura, ¿qué vamos a tener? La auditoría. Ahora, supongamos que llamamos a asamblea y aumentamos el capital hasta un quíntuplo y ¿qué pasaba? Y se supera el monto del 299 inciso segundo, o caíamos el curso del 299 inciso segundo. En esa misma asamblea modificamos el contrato constitutivo, establecemos la sindicatura y elegimos el síndico. ¿Sí? También tiene facultad el síndico designar directores para el caso de acefalía del director y llamar inmediatamente a asamblea para una nueva designación. Acuérdense que cuando hablamos de órganos podemos hablar de acefalía, porque por distintas circunstancias puede que el órgano quede acéfalo. Lo que no va a quedar es dejar de existir. No es que no va a existir. Por eso decimos, en caso de acefalía hay obligación del síndico designar a algún director hasta que, inclusive la ley establece que cuando prescindimos de la sindicatura debemos tener un directorio compuesto por titulares y suplentes. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de titulares designamos a los suplentes.
Ahora supongamos que por cualquier circunstancia quedábamos acéfalos, no tenemos ni directores titulares ni directores suplentes. Entonces el síndico va a designar a alguien para que cubra esas instancias e inmediatamente llama a asamblea para elegir los integrantes del directorio. ¿Sí, José, o no? O sea, yo entiendo que hacer, pero no queda ninguno. O sea, por alguna razón. En caso de acefalía, él designa por un tiempo prudencial a un director e inmediatamente llama Pero a... ¿quién llama a ese mail? El síndico. ¿Quién es el primero obligado para llamar a asamblea? El directorio. Ahora, si el directorio omitiera llamar a asamblea, lo hace el síndico. En este caso, como está acéfalo el directorio... Eso significa que, supongamos que son 5 miembros, los 5 no están. No están ni los 5 ni los 2 suplentes. Listo, el órgano no existe, pero está ausente. Está el órgano, pero no tiene quien lo integre. Bueno, entonces, ¿quién va a llamar si no tiene? El síndico. Es función del síndico. Dentro de la función del síndico es llamar a asamblea para. Ojo, que vieron que dice que la ley establece que el directorio llamará entre los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio asamblea ordinaria. Supongamos que el directorio no lo llama. ¿Cuál es la obligación de llamar a asamblea? El síndico. Supongamos que el 2% de socios encuentra algún motivo o quiere llamar a asamblea. Se la presenta al directorio. Pasan los 30 días, el directorio no llama a asamblea, ¿a quién le corresponde llamar? Al síndico. Le llevan al síndico para que llame a asamblea. El síndico no llama. ¿A quién lleva? A la autoridad de Contralor. La autoridad de Contralor llama a asamblea, se reúne en asamblea, tratan los temas, pero además tratan responsabilidad del directorio, que no llamó a asamblea en tiempo y forma ante la denuncia, responsabilidad del síndico que no llama en tiempo y forma. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a leer las funciones de la sindicatura, así. No vamos a leer cómo puede estar integrada, cómo es, porque ya lo estuvimos charlando, pero sí quiero que le quede clara la función. Ya les digo el artículo. Exactamente, muy bien. ¿Quién quiere ver? A ver, de allá la chica. ¿Usted quiere ver? Atribuciones y deberes. Son atribuciones y deberes del síndico sin perjuicio de las demás que están en la ley, determina y lo que le confiere el estatuto. 1. Fiscalizar la administración. Entonces, perdón, antes que siga. Son atribuciones del síndico y deberes, además de las que determina la ley y las que le confiere el estatuto. Quiere decir que yo, cuando estamos reunidos creando la sociedad, decidimos organizar la sindicatura, le podemos dar funciones especiales establecidas en el estatuto, distintas de estas también, que ¿cómo es su nombre? Miriam. Distintas de las que vale Miriam. Fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentación siempre que lo juzgue conveniente y por lo menos una vez cada 3 meses. Bien. 2. Verificar en igual forma y periodicidad la disponibilidad y títulos valores, así como las obligaciones y su cumplimiento. Igualmente puede solicitar la inspección de balances de comprobación. Bien. 3. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a todas las cuales debe ser citado. 4. Controlar la constitución y subsistencia de la garantía de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad. 5. Presentar a la Asamblea Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. 6. Suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital en cualquier momento que estos se lo requieran información sobre las materias que son de su competencia. Ese punto 6 es muy importante. Todos son importantes, pero suministrar a accionistas que representen no menos del 2% en cualquier momento información. Este es el deber de información. ¿Sí? Tiene el deber de investigación, el deber de control, este es el deber de información.
Séptimo. Bien. Séptimo, convocar asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario y asamblea ordinaria o asambleas especiales cuando omitiere hacerlo el directorio. 8. Hacer incluir... Ahí está José, ¿vio? Está ahí. Convocar. En cualquier momento puede convocar asamblea extraordinaria por temas que considero pertinentes que deben ser tratados por los accionistas. Y cuando lo juzguen, es decir, cuando lo juzguen necesario. Y asamblea ordinaria o asambleas especiales cuando el directorio hubiera omitido hacerlo. Bien, síganme por favor. 8. Hacer incluir en el orden del día de la asamblea los puntos que considere procedentes. 9. Vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, el estatuto, reglamento y decisiones asamblearias. 10. Fiscalizar la liquidación de la sociedad. 11. Este es muy importante, el 11. Que están al fondo que nadie se lo acuerda cuando le pedimos el proceso. Investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menos del 2% del capital, mencionarlas en informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas las consideraciones y proposiciones que correspondan. Convocará de inmediato a asamblea para que resuelvan al respecto. Cuando la situación investigada no reciba del directorio el tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia. Buenísimo esa última parte. Primero investiga las denuncias que formalicen por escrito el accionista. Después hace un informe verbal. Después hace las consideraciones. Si cree que es importante, convocará de inmediato a asamblea para que se resuelva el tema al respecto. Muy importante este proceso. Cuando se pide siempre el mínimo del accionista con un porcentaje, ¿se pueden juntar dos accionistas? Claro, todos los que formemos el 2%. Por eso vuelvo allá. Por eso este tipo de estructuras son para sociedades grandes donde todos tenemos participaciones pequeñas. Miren, dice que, ¿cómo parecía? ¿Cómo lo juntar el 2%? Y no hay muchas veces que no. Leamos el 295, 96 que habla de responsabilidad y 97 que habla de solidaridad. Extensión de las funciones del ejercicio anterior. Los derechos de información e investigación administrativa del síndico incluyen los ejercicios económicos anteriores a esta elección. ¿Qué significa? Que yo asumo hoy, pero empiezo a cumplir con el ejercicio, con el punto primero, fiscalizar la administración de la sociedad. Y me doy con cosas que no me gustan. ¿Qué hago? Reviso para atrás. Y puedo investigar, informar, llamar a la asamblea y plantear circunstancias que tengan que ver con ejercicio de y que sean resueltos, no pasa nada. Y que lo tengamos que resolver ahora. No es que yo ahora me quedo todo este año viendo el techo y digo, después que surgió mi primer año de trabajo recién voy a investigar. No, puede ser. Ya sean ejercicios que están aprobados en la asamblea. Sí, también. Bueno, ahí después tendremos que discutir porque ¿qué hay ahí cuando yo apruebo el ejercicio? Eximo de responsabilidad. Pero bueno, puede que investigue, encuentre y deje sin efecto. Responsabilidad. Los síndicos son, Los síndicos son ilimitados y solidariamente responsables por el incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley, el estatuto y el reglamento. Su responsabilidad será efectiva por decisión de la asamblea. Punto. La decisión de la asamblea que declare la responsabilidad importa la remoción del síndico. O sea, una vez que establecida la responsabilidad, inmediatamente se provoca la remoción y bueno, después veremos si hacemos una acción, ¿qué tipo de acción sería? Una acción social de responsabilidad, no solo contra el directorio, sino podemos hacer contra el síndico. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Y la solidaridad también, Miriam. Sí. También son responsables solidariamente con los directores por los hechos y omisiones de estos cuando el daño no se hubiera producido, si hubieran actuado de conformidad con lo establecido en la ley, el estatuto, reglamento o decisiones asamblearias. Bien. ¿Sí?
Entonces, esto sería lo que es la fiscalización privada. Puede ser el Consejo de Vigilancia o la Sindicatura. El Consejo de Vigilancia conformado por accionistas, la Sindicatura conformada por técnicos, que pueden ser abogados o síndicos. Puede ser unipersonal, la Sindicatura. El Consejo de Vigilancia siempre como consejo que es de su carácter. ¿Puede haber consejo conformado por una persona? Plural. El Consejo de Vigilancia siempre va a ser plural, no es unipersonal. La sindicatura puede ser unipersonal o plural. Y si es unipersonal o plural, en ambos casos podemos designar síndicos titulares y síndicos suplentes. Inclusive cuando la sindicatura es muy grande, a veces hay una comisión de contralores que está compuesta por algunos síndicos. Pero eso estamos hablando de superestructuras que muy pocas veces una comisión auditora, pero bueno, eso es otra cosa. Y paralelo a la fiscalización privada tenemos la fiscalización estatal, que puede ser obligatoria o no. ¿Cuándo es obligatoria? Para todas aquellas sociedades impulsas en el 9299. ¿Qué hace la autoridad de Contralor? Primero, ¿qué hace? La primera que hace, nos autoriza la constitución de la sociedad. ¿Se acuerdan que teníamos que presentar la autorización de la autoridad de Contralor para la inscripción de la sociedad? Bueno, también quedó como resabio que cuando uno hace un aumento de capital superior al quíntuplo, también tiene que pedir la autorización a la autoridad de Contralor. ¿Qué otra cosa hace la autoridad de Contralor? Por ejemplo, llamar a asambleas, llamar a elecciones cuando no lo hicieran los órganos que correspondían. Y además, en el caso de 299, tiene una fiscalización estatal permanente. A mí me gustaría que veamos cuáles son las sociedades impulsas en el 299, porque siempre hablamos del 299 inciso segundo, pero nos olvidamos del inciso primero, del inciso tercero, cuarto, quinto y sexto. Y el séptimo, que es el de la SAU, cuando por ejemplo dice la ley establece todas las sindicaturas de las sociedades establecidas en el 299 deberán ser confiadas, salvo las establecidas en el inciso séptimo. ¿Por qué? Porque ya van a ver cuando hay SAU, el directorio y la sindicatura de la SAU sí puede ser unipersonal. Veamos entonces en el 299 quiénes son impulsos o que están sujetos a fiscalización estatal permanente. Igual les digo que en los hechos, cada vez que uno va a presentar cualquier cosa de una sociedad anónima, te piden los balances, te piden esto, o sea que te están haciendo una fiscalización estatal. De hecho, o por la normativa vigente que aplican muchas veces lo que dicen la infracción de personas jurídicas de Buenos Aires, lo traen y lo aplican aquí. De hecho, en los hechos tiene bastante control de la autoridad de Contralor. Que, vuelvo a repetir, en el caso de Jujuy, es la dirección de personas de sociedades comerciales. Veamos entonces las sociedades anónimas, además del control de constitución, que lo digo, la autorización para constituirse, queda sujeta a la fiscalización de la autoridad de Contralor de su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación en cualquiera de los siguientes casos. 1. Hagan oferta pública de sus acciones o de lectura. 2. Tengan un capital superior. ¿Cuánto era ahora? ¿200 millones? ¿Cuánto era? 2.000 millones. No sé. Ahí abajo dice. Tenga capital, mi ley dice 10 millones de pesos, monto que debe ser actualizado por el Poder Ejecutivo cada vez que lo estime necesario. Pero esta es la ley vieja. La que estoy leyendo yo es la modificación. Este es con el 2024. Sí. Y es los 2 millones. ¿Ese que hay en el 2024? Sí. Bueno, esa. ¿Cuánto? ¿2.000 millones? 2.000 millones. Hemos hablado de ese número que no sé ni cuánto es. Qué montón. El inciso tercero sea de economía mixta o se encuentre comprendida la sección Z, zona de participación estatal mayoritaria de la ley.
se realicen operaciones de capitalización o ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores del público con promesa de prestaciones o beneficios futuros y exploten concesiones o servicios públicos. Esas son las más importantes. Se tratan de sociedades controladas o controladas por otras sujetas a fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores, y se trata de sociedades anónimas unipersonales, que son las famosas SAO que van a ver el miércoles cuando la persona hablar. Bueno, esto sería más o menos fiscalización estatal y fiscalización privada. Escucho dudas, sugerencias, que repasemos algo. Vuelvo a repetir, esta semana vamos a tener lunes y miércoles, jueves no puede venir nadie, así que no va a haber clase el jueves. El lunes y miércoles de la semana que viene hacemos talleres, el jueves con toda la cooperativa y después para la otra semana ya hacemos. Yo digo que va a ser el miércoles, ya le dije sí, miércoles. Porque el lunes miércoles repaso, miércoles vamos a hacer. Este es el equipito que quedó en promo. Algunos faltan. Están todos en carrera acá, ¿no? Bueno, bien, bien.